bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo el wrap up de diciembre. Ya es diciembre, el último mes del año y el mes del Guadalupe Reinas, así que creo que voy a leer mucho este mes, pero vamos a ver cómo va. Sobre todo porque elegí lecturas muy cortas. Mi primera lectura de este mes es un libro de cuentos y es Orillas de Nora de la Cruz, que forma parte de la Dinámica República de Autoras. Son 7 cuentos de situaciones cotidianas que ocurren en la periferia o cerca de un camino o que implican un viaje. Ese es como el elemento que los une a todos y que le da sentido al título. Son personas tal vez en un momento importante que cambia sus vidas, o al menos 2 de ellos, los 2 que más me gustaron de hecho, sigan a estas personas a lo largo de un periodo de tiempo y ves cómo se va desarrollando. El primero y el último creo que son los más deprimentes, los más trágicos, y son los que más me gustaron. Sobre todo el último, porque creo que todos los cuentos hablan sobre la desigualdad, bueno, salvo uno, como de la desigualdad y la falta de oportunidades. Y en el último está, y en el primero, está muy plasmado eso y cómo esas circunstancias afectan la vida de estos personajes y cómo eso de decir el que es pobre es porque quiere es una estupidez. El Guadalupe Reinas ya inició, ya le entré de lleno, así que va a haber 2 lecturas de ese maratón en esta actualización. Primero, y antes del 12, terminé con Tiene la noche un árbol de Guadalupe Dueñas. Esta autora forma parte de mi Dinámica República de Autoras y sus cuentos, híjole, fueron un tanto perturbadores en algunos casos. Sus cuentos parecen ser cotidianos, que ocurren en la vida diaria, pero de pronto ocurre algo extraño que le da un giro a la historia. Y siempre que ocurre eso, algo extraño, la gente reacciona como si eso fuera muy común y como que no les llamara la atención, pero uno se queda así como de... Probablemente de mis cuentos favoritos sea el de Mariquita, una pues niña que muere muy pequeña y su familia la mete en un frasco de conservas con un líquido para no sepultarla y andan cargando siempre con su cadáver, y después de que mueren los padres son las hermanas menores quienes se encargan de andarla trayendo para molestia de vecinos y de todos aquellos que les rentan donde vivir. O sea, así fue como de... Y hay otros un poco más inocentes, digámosle, como cuando la rana explota, o uno donde está relacionado el telégrafo. Era como de... no me parece como tan extraño. De alguna manera sí mantiene la línea de los otros cuentos para que todo se vea homogéneo en esta recopilación, pero al mismo tiempo siento como que no terminaba de encajar. Al menos no le vi como que algo súper sorprendente. Me gustó cómo está contado, evidentemente, porque Guadalupe Dueñas tiene una manera de envolverte con su narración que es fantástica. Pero sí decía yo como de, pues no le veo mucho lo extraño, sino solo como manía de una persona. Pero bueno, por ejemplo, el de las ratas fue así de, ay no, qué escalofríos. De por sí que yo odio las ratas y luego me da Guadalupe Dueñas este cuento, pues como de... En fin, el caso está en que disfruté muchísimo estos cuentos de Guadalupe Dueñas y creo que mi problema será seguir buscando algo de esta autora. Ya de lleno en el Guadalupe Reinas, leí y terminé Procesos de la Noche de Diana del Ángel, que entraba en la consigna de texto periodístico. Este es un texto que habla sobre el proceso judicial que vivió la familia de Julio César Mondragón, el estudiante de Ayotzinapa que fue asesinado, torturado y desollado la noche en que desaparecieron sus 43 compañeros. Este es un libro que está contado, digamos, de que en 2 partes. Por un lado tenemos anécdotas que cuentan familiares, amigos de Julio César, donde tratan de decirnos quién era él, en qué soñaba, qué deseaba, que él no era solo un número o un caso más, sino una persona que tenía madre, hermano, esposa, hija, amigos, que tenía sueños,
que tenía un plan de vida y que todo se derrumbó esa noche. Y por otro lado tenemos una crónica del proceso judicial. Todo está situado cuando la familia de Julio César pide la exhumación para hacerle una necropsia más profesional, digámosle, y de esa manera probar que Julio César sufrió tortura. Esto es porque la que se le practicó por parte de las autoridades cuando ocurrió el incidente era muy vaga, no tenía grandes datos, incluso el que lo hayan desollado lo puso el funcionario como que fue la fauna del lugar y cosas así. Entonces nos cuentan todo eso, el ir a batallar con el Ministerio Público, con los abogados, con los funcionarios. Y te das cuenta de lo mal que funciona nuestro sistema de justicia. A ver, no es nada nuevo, no es nada que no sepamos, pero creo que si esto ocurre en un caso tan mediático que representaba presión para el gobierno, que supuestamente el gobierno quería que se resolviera y les pasan cosas que son tan, por momentos parecen tan absurdas, pues ¿qué le va a pasar a la gente común y corriente? Te das cuenta que no es solo incompetencia por parte de los funcionarios o también no tener recursos, porque había momentos en los que había que mandar un exhorto a no sé qué juzgado y quería la abogada de la familia que fuera rápido porque iba a ser Navidad y le decían, uy, no se va a poder porque hay que mandarlo por correo, y ella decía, bueno, ¿y por qué no lo mandan por fax? Uy, no, pues es que allá no tienen fax, señorita, no, y no tienen señal, no, hay que mandarlo por correo. Bueno, pero yo le digo, no, y hay que seguir. Y luego había funcionarios que la autora no puede afirmarlo categóricamente porque obviamente es imposible, pero que pareciera que lo que quieren es fregar. O sea, que no les importa lo que sufran las personas, no les importa la revictimización. Para ellos les es indiferente, pero ¿me estás presionando? Pues ahora te friegas. ¿Que quieres que trabaje y tengo que venir a trabajar antes en lugar de ir al gimnasio? Pues ahora te me friegas. O sea, el libro está escrito desde la empatía y el respeto, no solo para Julio César, sino para su familia, de cómo cuenta a todo lo que se ha enfrentado esa familia para intentar darle justicia a Julio César. Es un libro muy fuerte y se lee muy rápido, con lo cual fue una decisión acertada iniciar con él. Otro que terminé es Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, que también estaba en mi dinámica República de Autoras, y puedo decir que, oh madre mía, ese libro merece todos los halagos que se ha ganado, todos los reconocimientos, los premios, toda su fama está súper bien ganada. Es un libro asombroso, de mis mejores lecturas del año. Todo inicia cuando un grupo de niños descubre en un canal de riego el cadáver de quien era conocida en el pueblo, en la ranchería, como la bruja. Pues sí, una mujer que hacía limpias, ya saben, toda la cosa. Y a partir de ahí se empieza a construir la historia contada desde el punto de vista de varios personajes que están relacionados en cierto grado con el caso, a veces no de manera directa, sino indirecta, pero que de alguna manera influyeron en lo que ocurrió o de alguna manera el suceso los rozó. Y a partir de ahí nos cuenta una historia de pobreza, de desigualdad, de violencia, de ciclos de violencia, del narco. Híjole, la narración de Fernanda Melchor es asombrosa porque te mete de lleno ahí. De hecho, el uso de tantos modismos y tantas frases mexicanas me hacía pensar en lo que deben haber sufrido los traductores de este libro para llevarlo a otros idiomas, porque sí debió haber sido una tarea un poco canija, pero eso te va envolviendo de una manera asombrosa. Yo lo escuché en audiolibro. Y la narradora, que era Daniela Edo, me acuerdo porque me gustó mucho su trabajo, se iba así como hilo de media, de rapidito, porque el libro está contado, me parece que de corrido. Creo que ni siquiera hay como pausas entre párrafos ni fines de capítulo como tal. Entonces la narradora lo refleja en el audiolibro yéndose así como hilo de media. Y wow, es que es un libro asombroso. Y luego es algo muy curioso porque tenía escenas en donde me hacían mucha gracia, sobre todo cuando hablaba Chabela. Y dos
párrafos después me horrorizaba por lo que contaba, por las situaciones, por el abuso sexual, pero cómo está como todo tan normalizado en cierta manera. Creo que el capítulo más fuerte para mí, bueno, ese sí, el capítulo de Norma fue como súper fuerte, pero el que me pareció todavía más es el de Brando. Regularmente lo escuchaba como en la mañana, y el de Brando en 2 ocasiones, o sea, estaba yo acostadita, no queriendo pararme, arrancándole un minuto más a mi cama, y decía algo Brando y pelaba ojos de asombro. Y en una parte del capítulo de Brando hay una escena en donde yo no pude respirar tranquila hasta que terminó, porque decía, ay no, ay no, ay no. Y cómo va cambiando las cosas en ese capítulo fue asombroso. El libro a mí me gustó muchísimo y total y absolutamente recomendado. Fernanda Melchor merece todos los halagos que ha recibido. Es un libro fantástico. Sigo con más lecturas de Guadalupe Reinas. Tocó relectura de Como agua para chocolate de Laura Esquivel. No tengo mucho que decir porque ya tengo 3 videos hablando de este libro. Amo este libro. Volvió a hacerme sentir furiosa, emocionada, me volvió a dar hambre. Lo amo. Para quienes no sepan de qué trata, bueno, brevemente, Tita, nuestra protagonista, tiene una gran facilidad y amor por la cocina y está enamorada de Pedro. El problema es que hay una tradición familiar que dice que la hija menor no puede casarse porque su deber es quedarse a cuidar a su madre hasta el final. Y cuando Pedro va a pedir la mano de Tita con mamá Elena y le dicen que no puede casarse con ella por esta tradición familiar, no se le ocurre mejor idea que casarse con la hermana de Tita para poder estar cerca de ella. No puedo creer cómo cuando lo leí por primera vez, Pedro me parecía romántico. Ahora lo aborrezco, maldito cobarde, pusilánime, sin carácter, egoísta, miserable. ¡Oh! Me desesperaba Pedro, de verdad. Bueno, no sé a quién aborrezco más, si a Pedro o a mamá Elena. Rosaura también se cuece aparte, pero ellos dos son los más despreciables de este libro. Estío y otros cuentos de Inés Arredondo. Ya hay un video hablando de ella y sobre otras 2 cuentistas. Me gustó mucho, creo que entendí por qué Inés es considerada una de las mejores cuentistas mexicanas. Esta antología reúne cuentos de los 3 libros que ella publicó, porque a pesar de su fama tiene una obra un poco corta. No publicó muchos cuentos, solo 30 y algo, 40 y algo, voy a dejar el dato, que se reunieron en 3 libros. Entonces esta antología selecciona algunos cuentos de esos 3 libros y se nota una evolución, porque en Río Subterráneo y en De los Espejos hay como más oscuridad que en el primer libro, que fue Estío, me parece. Mis cuentos favoritos fueron el de Estío, La Tsunamita, que me hizo enojar con ese maldito Polonio, Río Subterráneo, que nos habla sobre una familia y la locura. Ese yo lo había leído en alguna otra antología y reencontrármelo aquí fue como de, es de Inés Arredondo, y volvió a hacerme estremecer, sobre todo con ese final, esa última frase con la que cierra Río Subterráneo. Me parece, Mariana me gustó, pero es que ese final es como, ¿qué demonios acabo de leer? ¿En serio? O sea, ¿qué es esto? O el de Wanda, que, a ver, en Wanda y en Estío habla del incesto, pero en Wanda me parece que también aborda la pedofilia. Entonces me gustó mucho el cierre. El cuento no me termina de gustar en su totalidad, pero el cierre me gustó bastante y lo disfruté muchísimo. El color púrpura de Alice Walker, tenía muchísimas ganas de leerlo desde que lo conseguí. Bueno, desde hace tiempo en realidad. Conseguirlo fue para mí como de, yes, ahora sí lo podré leer. Es esa clase de historias que en teoría tenía todo para gustarme y no fue así. O sea, no es un mal libro, me gustó, sí, pero no como pensé que me iba a gustar. Es una novela epistolar, todo está escrito por medio de cartas que Sally, nuestra protagonista, le escribe a Dios. Híjole,
el primer párrafo me golpeó así como... Dije, ay, ya me enganché, está tremendo este libro. Y me enganchó por un tiempo, después como que me aburrí, me recuperó y otra vez fue así como... Oh. Desde la primera página, Celine nos habla de una vida de abuso sexual por parte del hombre que ella cree su padre, de 2 embarazos inesperados producto de esa violación, de cómo esos hijos le son arrebatados y posteriormente ella, para proteger a su hermana, es dada en matrimonio con un hombre que se la vive maltratándola y golpeándola y ella lo asume porque siente que eso es lo correcto, porque siente que ella no vale nada, que es fea, que no tiene ningún valor, que merece todos esos golpes y todo su consuelo es escribirle a Dios para contarle lo que le está pasando, porque ni siquiera puede platicar con su hermana porque su hermana desaparece y pasan unas cosas horrendas. Vemos el racismo, la discriminación, el machismo, el ser mujer y ser mujer negra. Es una historia que también, aunque parezca como que es pura tragedia, bueno, sí, pero también es una historia de resiliencia, no solo de Celine, sino de otros personajes como Sofía y cómo va evolucionando Celine. Me parece muy padre. Hay otros personajes cuya evolución no me gustó, es decir, la de Albert. ¿En qué momento ocurre eso? Me parece como medio abrupto. No me terminó de cuadrar. Pero toca temas bien fuertes. Habla también sobre el colonialismo, sobre, ay sí, pobre África, no, es que tienen mala suerte, no, sus gobernantes. Cuando en realidad la situación de África pues es consecuencia de países como Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, que expoliaron a la gente de África de sus tierras y cómo pasaron de ser propietarios de sus tierras a pagar impuestos a países extranjeros por vivir en esos lugares. Perdieron el acceso al agua, se convirtieron en trabajadores forzados por sueldos miserables. O sea, cuenta unas cosas tan duras este libro, pero no me terminó de gustar. O sea, me gustó a secas, no me encantó, ¿ok? Y también terminé con Antígona González de Sara Uribe. Ya saben que la poesía y yo no nos llevamos del todo. Y este libro no es un poemario tradicional, para empezar es verso libre, pero también creo que no es poesía 100%, sino como un híbrido con crónica y con ensayo, porque Antígona González es una referencia a Antígona de Sófocles y este personaje es una mujer que busca a su hermano Tadeo, que desapareció víctima de la guerra contra el narco desatada por Calderón. Entonces habla sobre esa desaparición, sobre la ausencia, sobre la búsqueda constante, sobre que eso de que te arrebaten a un familiar y no tengas noticias es un duelo constante. Que bueno, si muere es duro, es muy duro, pero hay un cuerpo, hay una tumba a la que irle a llorar, a rezar, a ponerle flores, hay un consuelo, pero la desaparición es un duelo que no termina, que nunca cierra. Y habla sobre eso, sobre la injusticia, sobre los procesos judiciales, sobre las amenazas, porque Tadeo desaparece cuando iba en un autobús hacia Tamaulipas. Entonces habla sobre las fosas encontradas en Tamaulipas, 45 fosas, me parece. Por momentos yo me perdí en ese libro porque era como de, no entiendo cómo está esto, porque pues es verso libre y mezclaba párrafos, agarraba como trozos de notas de desapariciones o de ejecuciones, pero ya una vez que le empecé a agarrar el ritmo pues ya lo seguí, y hubo momentos, como 2 o 3 momentos en los que paré el libro porque dije, esto es muy fuerte y necesito como un descanso, porque eso es tan duro como habla sobre eso, sobre el dolor de estas personas cuyos familiares pues se han evaporado ante una guerra que dejó cientos de miles de muertos y de víctimas. O sea, es un libro muy duro que por momentos sí me conmovió mucho. Terminé con Eva Luna de Isabel Allende. Es un libro que me gustó, pero la verdad es que no me encantó y no sé si voy a seguir leyendo Isabel Allende. Quizá tenía expectativas muy altas sobre ella y en realidad
Me parece un libro bonito, bien escrito, toda la cosa, pero tampoco así como que me haya sacudido y me haya conquistado y yo he dicho, ay, necesito leer más de Isabel Allende. No. Eva Luna es una novela que transcurre pues en un mundo que para mí está inspirado en la dictadura chilena. Eva Luna es nuestra protagonista. Ella y Rolf son quienes nos van guiando a través de la historia, son los dos personajes centrales y nos cuenta pues toda su vida desde antes de que naciera Eva Luna, porque nos cuenta de su madre, de dónde llegó su madre, de cómo se embarazó, toda la cosa, y posteriormente pues todas las penurias que tuvo que pasar Eva Luna a lo largo de su vida. Y por otro lado también tenemos a Rolf, que viene de Europa, también con un padre maltratador, una situación bastante trágica a cuestas, y viven muchas cosas hasta que en determinado momento se encuentran, pero no es como una historia de amor, o sea, no es como el eje central el que se encuentren o algo así, no, sabes que en determinado momento sus destinos se tocarán, pero en realidad es un libro sobre la vida de ellos y también sobre la evolución del país en el que ellos habitan. Tiene algunos personajes entrañables, como el propio Rolf, como... Ay, es que nunca me acuerdo de su nombre de Riada, la vi, creo que se llama. Pero... O sea, es un libro cumplidor, que me gustó, me entretuvo, pero hasta ahí no me dejó con ansias de leer toda la obra de Isabel Allende. Simplemente fue una consigna que cumplí y ya, fue un audiolibro en script. Y también leí en diciembre 4 tomos de Kimetsu no Yaiba de Koyoharu Gotoye. Puedo decir que no les haya dicho antes, miren, yo amo este manga. Sobre todo el tomo 1 y el tomo 4 me encantan, son los que segurísimo voy a comprar en cuanto llegue a México. Bueno, no, mentira, en cuanto sea el Buen Fin, porque los quiero con descuento. El 1 pues es donde inicia todo y el 4 es donde mi Zenitsu se luce. Yo amo a ese personaje. Tiene algunas diferencias con el anime, pero son muy breves. Creo que en el anime saben explotar más la historia, porque el autor es como muy parca en detalles y es como de, pasa esto, una viñeta, mientras que en el anime van creando el ambiente para que todo sea mucho más tenso. Hay cosas que obviamente el anime va a ser mejor que en el manga. Por ejemplo, la pelea en la casa de los tambores. En el anime, en determinado momento dije, un giro más y aquí me voy a marear, porque la habitación está gira y gira y gira en varias direcciones y con ella Tanjiro. Entonces, en el anime pues logran como esa movilidad y en el manga no. O, por ejemplo, en el capítulo 4, otro cambio que le veo es, en el anime... Zenitsu entra a la montaña de las arañas con Chuntaro, con su gorrión, y en el manga no, y la presencia de Chuntaro hace que ciertas escenas tengan mucha más ligereza para humor y otras sean más emotivas. Y bueno, empiezo a creer que es cierto el comentario que había visto, que en Ufotable, el estudio, odian a Zenitsu porque en el anime lo hacen ver más acosador que en el manga. Miren, yo entiendo que no les gusta Zenitsu, muy respetable, pueden decirle llorón, cobarde, dramático, es eso y más Zenitsu, pero cuando le dicen incel o copia de Mineta, no, ahí sí no, ahí sí me veo la necesidad de defender su honor y decir que si ustedes le dicen eso, díganme fecha y lugar y nos vemos para debatir, porque no, o sea, Zenitsu no es eso. En el manga sobre todo no es así. La escena en donde persigue a Nezuko para abrazarla es solo del anime, en el manga no ocurre. Y en el manga, por cosas que he visto, o sea, de páginas sueltas, de viñetas, de imágenes que la propia autora ha puesto en los tomos con imágenes extra, creo que las atenciones de Zenitsu son bien recibidas por Nezuko. Bueno, eso es lo que creo de momento. Cuando llegue ahí lo sabré a ciencia cierta. Pero es que esa pose acosadora es en el anime y no está en el manga, porque esa escena de que empieza a perseguir a Nezuko para abrazarla y ella huye para que no lo toque, esa no está en el manga. Eso fue todo por el día de hoy. Ya terminé diciembre, terminamos 2019, estamos en 2020. Muchísimas gracias por haberme acompañado, no solo en este video, no solo en este mes, sino a lo largo del año. Espero que les vaya muy bien, a todos nos vaya muy bien en 2020 y nos vemos en el siguiente video. Adiós.